El silencio en esa sala de conferencias era algo físico, denso y pesado como las paredes reforzadas que nos rodeaban. Mi hermano Mark, el aclamado vicepresidente de un importante contratista de defensa, acababa de concluir su presentación del proyecto Quimera. Se reclinó con una sonrisa que rezumaba victoria, una mirada que había perfeccionado a lo largo de una vida de conseguir exactamente lo que quería. Todos los ojos en la sala, los coroneles, los analistas senior, toda la junta de adquisiciones, se volvieron hacia mí. Entonces el hombre al frente de la mesa, el general Davis, una figura cuya reputación se forjó en acero y procedimientos, fijó su mirada en mí. Mark me lanzó una pequeña sonrisa de suficiencia, un parpadeo condescendiente que decía: adelante, dale tu pequeña aprobación de sello de goma para que los adultos puedan hablar. Puse las manos planas sobre la fría caoba, me levanté y dejé que mi voz cortara limpiamente la quietud. General, dije encontrando su mirada directamente. El proyecto Quimera no tiene futuro. La sonrisa no solo se desvaneció del rostro de mi hermano. Fue borrada, reemplazada por una confusión boquiabierta que era profundamente satisfactoria. Solo 30 minutos antes, estábamos en el pulido pasillo gris frente a esa misma sala. Yo estaba en una discusión tranquila y profesional con el general Davis sobre la agenda de la reunión. De repente apareció Mark, un torbellino de sastrería, cara y carisma ruidoso. Me ignoró por completo, dándole una palmada en el hombro al general con una familiaridad practicada que me revolvió el estómago. General, qué bueno verlo, retumbó. No se preocupe, no aburriremos a su personal con detalles técnicos. Hizo un gesto con el pulgar en mi dirección, sin siquiera molestarse en mirarme. Jenny, aquí es solo control de tráfico de base. Evita que los aviones choquen para que podamos hacer el trabajo real. Incluso me guiñó un ojo. Le guiñó un ojo a un general de 2 estrellas, esperando un momento compartido de condescendencia a mi costa. La broma aterrizó y murió en el aire estéril y silencioso. En esa única frase despectiva, no solo escuché sus palabras. Escuché a mi padre en acción de gracias llamando a Mark un capitán de la industria mientras yo era simplemente confiable. Vi la sonrisa educada y vacía de mi madre cuando intenté explicar mi último ascenso. Fue el peso de 1000 despidos, 1000 momentos de ser tratada como una nota a pie de página en la historia de mi propia familia, todo entregado en un solo y arrogante movimiento de su pulgar. Una frialdad familiar se asentó en lo profundo de mis huesos, pero esta vez no fue resignación. Fue furia afilada hasta un punto fino y silencioso. El rostro del general Davis permaneció una máscara perfecta de disciplina militar. Pero soy experta en observar detalles. Vi el ligero ceño fruncido en la esquina de sus ojos, el sutil cambio en su postura. Mark no solo había insultado a su hermana. Había desestimado públicamente la autoridad de la única persona en la sala cuyo trabajo era ser el guardián definitivo. Se rió pensando que era solo otra broma a mi costa. No tenía idea de que acababa de menospreciar a la única persona en la sala con autoridad unilateral para eliminar su proyecto. Para comprender la contabilidad que siguió, debes comprender las 2 vidas que estaba viviendo. Para captar verdaderamente el abismo entre mis 2 vidas, debes imaginar a nuestra familia en acción de gracias. Todo el día giraba en torno a un único sol abrasador, mi hermano Mark. No solo compartía noticias del trabajo. Estaba dirigiendo la corte en la cabecera de la mesa del comedor, contando historias grandiosas sobre la próxima oferta de su firma para el proyecto Quimera. Se pintó a sí mismo como un visionario, un patriota que desarrollaba un sistema de defensa con drones revolucionario que cambiaría la naturaleza misma de la guerra moderna. Habló de proyecciones multimillonarias y reuniones en Dubái como si estuviera discutiendo el clima, y nuestra familia absorbía todo con atención absorta. Mi padre, Robert, un hombre que pasó 40 años como gerente de nivel medio y medía el valor de una persona por su título de trabajo, se pavoneaba ante él. Levantó su vaso para un brindis, con la voz espesa de un orgullo que nunca me había mostrado. Por mi hijo Mark, declaró a la sala. Un verdadero capitán de la industria. Todos aplaudieron, atrapados en la actuación. Siempre era una actuación. Más tarde, mientras recogía los platos, encontré un momento de tranquilidad con mi madre, Diane, una mujer cuya misión de vida era mantener la paz manteniendo feliz a Mark. Intenté compartir mis propias noticias, dije suavemente. Mamá, me ascendieron, dije en voz baja. Soy GS-15 ahora.
Es el rango civil más alto que puedo obtener en mi trayectoria profesional. Se detuvo de cargar el lavavajillas para darme una palmadita en la mano. Sus ojos ya escaneaban la sala para asegurarse de que el vaso de Mark estuviera lleno. Es encantador, querida, dijo con la voz teñida de una condescendencia gentil e involuntaria. Qué bueno que tienes un trabajo gubernamental tan estable. Estable. Eso era todo lo que siempre veían. Seguro, aburrido y estable. Para ellos mi carrera era un callejón sin salida gris y silencioso en comparación con la autopista de 6 carriles de la ambición de Mark. Incluso tenían un apodo para mí, uno que usaban con sus amigos. Chica de la Torre. Era su abreviatura para mi trabajo en una base militar. Un nombre que pintaba una imagen de mí en una caja de cristal con binoculares. Un observador menial del importante trabajo que hombres como mi hermano estaban haciendo. Era más fácil para ellos creer eso que entender la verdad. La verdad vivía en un mundo completamente diferente. Un mundo de absoluto silencio y consecuencias. Mi verdadera oficina era una sala de información sensible y compartimentada, una SCIF. Es una habitación diseñada para ser impenetrable. Una bóveda donde se manejan los secretos de la nación. No hay ventanas. Las paredes están blindadas y el único sonido es el zumbido bajo de los servidores cifrados. En ese mundo, no hay carisma vacío ni fanfarronería. Solo hay datos y la cruda realidad binaria de cumplidor o incumplidor. Recuerdo haber dirigido una revisión de equipo rojo para una propuesta diferente de varios millones de euros, una mejora de comunicaciones por satélite. Los esquemas y las hojas de cálculo de presupuesto llenaban una pantalla masiva, un río de números y especificaciones técnicas que tenía que navegar. Señalé con calma una sección del código. Hay una vulnerabilidad crítica aquí, declaré a la sala de ingenieros y gerentes de proyecto. El protocolo de seguridad de datos del contratista tiene una puerta trasera. Es sutil, pero está ahí. Un ingeniero senior, un hombre con 3 décadas de experiencia, se defendió de inmediato. Está dentro de los parámetros aceptables, suboficial, dijo, su tono bordeando lo despectivo. La sala se puso tensa. Estaba desafiando mi autoridad. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente me volví hacia él y dije, de acuerdo con la directiva DODI 8570 y el lenguaje específico en la subsección FAR 4 y 19, aceptable no es el estándar. Seguro es el hallazgo. El hallazgo se mantiene. La discusión había terminado. Observando desde la parte de atrás de la sala, el general Davis dio un solo y casi imperceptible asentimiento de aprobación. Ese asentimiento fue el mayor elogio que jamás había recibido. En esa sala, no era chica de la torre. Era la palabra final. Mi autoridad era absoluta porque no se basaba en el encanto. Se basaba en ser irrefutablemente correcta cuando miles de millones de euros y la seguridad nacional estaban en juego. Mis padres nunca pudieron comprender ese mundo. Mi padre vio la ambición de Mark como un reflejo de sus propios sueños incumplidos de gloria corporativa. Veneraba el prestigio de la empresa de Mark porque sentía que era un legado que finalmente podía reclamar. Mi madre, la principal oficial de emociones de la familia, simplemente veía el trabajo de alta presión de Mark como algo que requería gestión y aliento constantes. Ya sabes cómo es tu hermano, me decía como si fuera una excusa para todo. Su trabajo es tan exigente. Necesita nuestro apoyo. Su lógica creó un bucle cerrado de habilitación. El éxito de Mark requería su atención aduladora, y mi servicio tranquilo y meticuloso se veía como una falta de impulso. Vieron su arrogancia como confianza y mi competencia como estabilidad, una cualidad aburrida, segura y completamente sin importancia a la sombra de su hijo dorado. No tenían idea de que mi trabajo estable me daba el poder de proteger al país del tipo de ambición imprudente que encarnaba mi hermano. Durante años había intentado ganarme su respeto en su mundo de títulos llamativos y grandes bonificaciones. Pero después de ese comentario en el pasillo, me di cuenta de que no tenía que hacerlo. Mark acababa de irrumpir en mi mundo gobernado por mis reglas. Y yo estaba a punto de enseñarle el lenguaje de las consecuencias. De vuelta en la tranquila soledad de mi oficina, con los minutos disminuyendo hasta la reunión, las palabras de mi hermano resonaban en las paredes en blanco. Solo control de tráfico de base.
No era el insulto lo que me molestaba. No realmente. Era la certeza absoluta detrás de él. La suposición de toda la vida arraigada, de que él operaba en un plano superior donde las reglas tediosas que gobernaban a personas como yo simplemente no se aplicaban. Creía que su carisma era una llave que podía abrir cualquier puerta, y que el procedimiento era solo una sugerencia para los menos importantes. Y en ese momento, un interruptor se encendió dentro de mí. Esto ya no se trataba solo de las fallas en el proyecto Quimera. Se trataba de la falla fundamental en su visión del mundo. Mi objetivo cambió de simplemente identificar un problema a entregar una consecuencia. No solo recomendaría la denegación a la Junta y dejaría que debatieran. No. Según lo estipulado en mi estatuto oficial, en casos de falla crítica de integridad, tenía la autoridad total para emitir el veredicto final yo misma. Esto no sería una confrontación emocional. Sería una ejecución procesal. Con un nuevo sentido de propósito frío, abrí la revisión final de cumplimiento del proyecto Quimera en mi terminal segura. Mi pantalla se llenó con los datos con los que había estado viviendo durante semanas. Ya había marcado varios problemas. Los habituales plazos demasiado optimistas y las líneas presupuestarias cuestionables, pero me desplacé más allá de ellos hasta el golpe mortal. Fue una violación clara y descalificatoria de la subsección FAR 9.5, la sección sobre conflictos de intereses organizacionales. Hace 3 meses, la empresa de Mark había adquirido una pequeña firma de consultoría especializada. Resulta que esa misma firma había sido contratada por el gobierno 2 años antes para ayudar a redactar los requisitos técnicos iniciales para este mismo proyecto. Había comprado la empresa que escribió la prueba, y ahora intentaba aprobarla. Fue una violación poco ética masiva que había intentado enterrar en una sola línea de un pie de página en una divulgación financiera oscura. Segura de que nadie la encontraría. Asumió que nadie haría el trabajo. Asumió que yo no lo haría. Mis dedos se movieron rápidamente por el teclado. Redacté un correo electrónico cifrado conciso al oficial ejecutivo del general Davis, un hombre que sabía que valoraba el protocolo por encima de todo. El asunto era clínico, ref, Proyecto Quimera, Gate Review, hallazgo Pío. El cuerpo del correo electrónico fue una sola línea poderosa. Señor, por favor confirme que el general está al tanto de mi determinación final con respecto a FAR 9.5. Mi recomendación es ahora una decisión formal. Pulsé enviar. La espera fue menos de 1 minuto, pero se sintió como 1 hora. Luego, la notificación de respuesta parpadeó. Confirmado. El general le cede la palabra cuando sea apropiado. Proceda. La trampa ahora estaba cerrada y cargada. Las confirmaciones por correo electrónico eran mis argumentos finales. Mark entró en esa sala esperando una negociación. No tenía idea de que estaba entrando en un veredicto. Cuando entré en esa sala de conferencias, el aire ya estaba denso con una tensión que se podía saborear. Fue diseñado para ser intimidante, una arena estéril e insonorizada donde se decidían futuros multimillonarios. Mi hermano Mark y su nervioso equipo estaban a un lado de una enorme mesa en forma de U. Al otro lado se sentó la Junta de Evaluación del Gobierno, una fila de rostros impasibles, coroneles, altos funcionarios civiles y, al frente de todo, el general Davis. Yo estaba sentada al final de la mesa, ligeramente separada del grupo principal. Era el puesto designado para el oficial de integridad del programa, pero para mi hermano, simplemente parecían los asientos baratos. Durante toda su presentación, me lanzaba miradas condescendientes, de esas que le das al personal de catering para ver si el café necesitaba ser rellenado. Me veía como un mueble. No tenía idea de que estaba mirando al juez. Mark terminó su presentación con un floreo, la diapositiva final brillando con una proyección multimillonaria. Abrió los brazos, la imagen misma de un titán corporativo que acababa de sellar el trato de su vida. Miró expectante a la Junta, esperando la ola de preguntas impresionadas, o más probablemente, la capitulación inmediata que sentía que se le debía, pero la sala no le devolvió nada más que ese profundo silencio opresivo. Su sonrisa, mantenida por pura fuerza de voluntad, comenzó a temblar en los bordes. Ya no tenía el control y apenas comenzaba a darse cuenta de ello. Entonces llegó el momento. El general Davis no le agradeció la presentación. No comentó los números.
Simplemente giró la cabeza, un movimiento lento y deliberado, y fijó su mirada en mí. Señorita Reed, dijo su voz plana, oficial y fuerte en el silencio sepulcral. La Junta requiere la evaluación final del oficial de integridad del programa antes de proceder. La expresión de confianza de Mark finalmente se hizo añicos. Observé la secuencia de emociones en su rostro como una película. Primero confusión al intentar procesar el título formal, señorita Reed, oficial de integridad del programa. Luego un destello de horror naciente. Miró de la cara de piedra del general a la mía, y por primera vez en todo el día, realmente me vio. La sonrisa se había ido, reemplazada por una mirada desesperada y interrogativa. El mundo ya no se comportaba según sus reglas. Me levanté de mi silla lenta, deliberadamente. La silla no hizo ningún ruido sobre el suelo pulido. No miré mis notas. No las necesitaba. Mi mirada estaba fija en el general Davis, una señal de respeto por el uniforme y el cargo. Una señal de respeto que mi hermano no sabía nada. General, comencé, mi voz tranquila y pareja. La revisión es sencilla. El proyecto Quimera está fundamentalmente comprometido. Luego giré la cabeza y fijé mis ojos en mi hermano. Esta parte era para él. La empresa de Mark, en su adquisición de T-Solutions LLC hace 3 meses, creó un conflicto de intereses irreconciliable según la subsección 9.5 del Reglamento Federal de Adquisiciones. Consultaron sobre los mismos requisitos para los que ahora están licitando. Dejé que la acusación flotara en el aire, un dardo venenoso que no podía sacar. Su rostro se puso pálido. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Lo dejé saborear ese silencio durante unos latidos antes de lanzar el golpe final. Esto no es una infracción menor que podamos mitigar, continué, mi voz como hielo. Es una falla fatal en toda la propuesta. Luego me volví hacia el general, volviendo al protocolo formal de la sala. Por lo tanto, en virtud de mi autoridad como oficial de integridad del programa designado para esta adquisición, su contrato multimillonario es denegado. Hice una pausa por un momento. Esta junta está levantada. Un jadeo colectivo provino del lado de la mesa de Mark. Su rostro, que había estado pálido, ahora estaba completamente desprovisto de color. El mundo cuidadosamente construido del hijo dorado, el capitán de la industria, acababa de ser demolido por una sola frase tranquila. Finalmente encontró su voz, balbuceando mi nombre como una maldición. ¿Qué? Jenny, no puedes. Solo eres control de tráfico de base. Antes de que pudiera decir una palabra más, el general Davis se levantó a su completa e intimidante altura. Se inclinó hacia adelante con las manos plantadas en la mesa, y su voz fue un trueno que sacudió la sala. Se dirigirá a la oficial del programa como señorita Reed, tronó, sus ojos fijos en mi hermano. Las tarjetas de acceso de su equipo ahora están revocadas. La seguridad los acompañará. En ese momento, las puertas del fondo de la sala se abrieron y 2 oficiales de policía militar uniformados entraron. Mark se quedó allí con la boca abierta, humillado y completamente impotente. El hombre que había entrado en la sala como el amo del universo era ahora solo un intruso a punto de ser retirado del lugar. Mi hermano había pasado su vida jugando un juego de percepción e influencia. Al final, fue derrotado por una regla única e innegociable. Una regla que yo estaba allí para hacer cumplir. Después de que la seguridad escoltara a Mark y a su equipo fuera de la sala, cayó una nueva especie de silencio. No era el silencio tenso y supresor de antes, sino algo limpio y respetuoso, como el aire después de una tormenta. Los miembros de la Junta, que habían sido estatuas con rostros de piedra, parecieron volver a respirar. Recogieron sus papeles, pero nadie se fue de inmediato. El general Davis caminó desde la cabecera de la mesa hasta donde yo estaba. No sonrió. Una sonrisa no habría sido apropiada. En cambio, me miró con una expresión de inmenso y puro respeto profesional. Fue una mirada que valoraba la competencia por encima del carisma. Una mirada que nunca había recibido de mi propio padre. Eso requirió integridad, dijo, su voz baja y firme. Reed salvó a este programa de años de batallas legales y un error de 1.000 millones de euros. Los otros miembros de la Junta, coroneles y altos ejecutivos, murmuraron su acuerdo y asintieron hacia mí mientras salían. En sus ojos vi que había pasado alguna prueba tácita.
El momento no fue triunfal de una manera ruidosa y celebratoria. Fue una confirmación silenciosa y profunda de mi lugar en este mundo. Yo no era Jenny, la hermana pequeña pasada por alto que necesitaba ser protegida de los detalles importantes. Era la señorita Reed, la profesional que había hecho su trabajo, cuya autoridad ahora era incuestionable. El nombre que mis padres me dieron se sentía como un recuerdo de la infancia. El título que había ganado se sentía como mi realidad. 6 meses pueden cambiarlo todo, o pueden solidificar un cambio que hacía mucho tiempo que se debía. Me encontré en esa misma sala de conferencias, pero esta vez estaba sentada a la cabecera de la mesa. Frente a mí había una pequeña placa de latón pulido que decía, Jay Reed, director de Integridad de Adquisiciones, Comando. Mi ascenso llegó rápidamente tras las secuelas del proyecto Quimera. El sistema, resultó, tenía una forma de recompensar a quienes lo protegían. Ahora estaba dirigiendo la reunión de lanzamiento para el nuevo contratista debidamente examinado. Esta sala ya no era un lugar de ajuste de cuentas. Era simplemente mi dominio. Miré los rostros en la mesa y sentí un sentido de pertenencia que el hogar de mi familia nunca me había dado. Esta era mi verdadera familia. No una de sangre y obligación, sino una forjada en una misión compartida. Mi equipo era una mezcla de civiles agudos y dedicados y oficiales militares sin tonterías que vivían según un código de ética, precisión y deber. Me miraban en busca de orientación, no por mi nombre o por quienes estaban relacionados conmigo, sino por mi juicio. Hablábamos un idioma compartido de regulaciones y responsabilidades. Un idioma que mis padres y mi hermano nunca entenderían. Aquí el respeto no se daba libremente. Se ganaba a través de la diligencia y la integridad. Y en eso finalmente había encontrado mi paz. Esta era una base sobre la que podía construir una vida. Una noche tranquila, mientras trabajaba hasta tarde en mi nueva oficina, apareció una notificación por correo electrónico en mi pantalla. El remitente era mi madre. El asunto eran solo 2 palabras, tu hermano. Un nudo frío se formó en mi estómago. Un fantasma de viejas ansiedades. Hice clic para abrirlo. Era un mensaje largo y divagante lleno de excusas de pánico y súplicas desesperadas. Mark había perdido su título de vicepresidente. La junta de ética de su empresa lo estaba investigando. Su carrera, el brillante centro del orgullo de nuestra familia, estaba en ruinas. Mi madre escribió sobre su estrés, su humillación, la injusticia de todo. Y luego vino la frase que me demostró que nada había cambiado realmente para ellos en absoluto. Me preguntó si podría llamarlos y explicar. Era todo un malentendido. Un malentendido. Todavía no lo entendían. Nunca lo harían. No hubo disculpas para mí ni reconocimiento de la verdad, solo un intento frenético de borrar las consecuencias para él. Leí el correo electrónico por segunda vez, y la ira que esperaba sentir simplemente no estaba allí. En su lugar, solo había una breve y fugaz sensación de lástima por personas tan atrapadas en su propia narrativa que no podían ver la realidad frente a ellas. Mi paz ya no estaba ligada a su validación o a sus disculpas. Era mía, ganada y pagada. Con una mano tranquila y firme moví el cursor y hice clic en archivar. No respondí. Simplemente volví a mi trabajo. Mi familia pensaba que un legado se trataba de los tratos que cierras. Aprendí que se trata de las líneas que te niegas a cruzar. Mi hermano quería poseer el cielo. Mi trabajo era poseer las reglas que lo gobernaban.